Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Les hablo su amigo hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde Cuba, desde la Iglesia Bíblica, el Evangelio del Reino. Y hoy quiero compartirte de mi estudio privado, un estudio a lo cubano, un estudio original, debajo de un techo aquí. Usted está mirando que esto es un techo, el rancho donde nosotros nos reunimos. Esto no tiene ningún tipo de eso desarrollo que tienen otros canales. Aquí estamos al aire libre, aquí usted va a escuchar un perro ladrar, un puerco gritar, va a escuchar a alguien hablar por el camino. Lo hacemos lo mejor que podemos, con la mejor calidad posible. Y hoy queremos hablar sobre un tema que sigue siendo un tema polémico, pero nosotros no vamos a hablar desde la perspectiva que sea polémico, sino más bien queremos hablar sobre el propósito del llamado, ya sea apostólico, profético, ya sea evangelístico, pastoral o maestro, del tipo que sea. El llamado bíblico envuelve varios propósitos. En otras palabras, Dios nos llama, Dios nos elige, nos llama y nos da una asignación ministerial con propósitos. Y en el libro de los Hechos, yo quiero hablar en este caso, quiero coger como ejemplo el apóstol Pablo, cómo allí en el libro de los Hechos Dios define los propósitos del llamado apostólico del apóstol Pablo. Y cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 9 y 22 y 26, allí lo podemos encontrar. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, número 1, por lo que revela las Escrituras. Yo quiero desglosar cómo Dios llama al hombre o a la mujer, cómo Dios lo elige, le da una asignación ministerial. Pero quiero que vaya conmigo para que usted sepa lo que dice la Biblia de cómo Dios procesa y cómo Dios activa ese llamado y lo pone en función del reino. Históricamente se nos ha enseñado, ya yo llevo varios años en el ministerio, y hay una generación de jóvenes que yo lo llamo jóvenes desesperados por la presencia, por la unción, algo que no es malo en un sentido, pero es malo en otro. Porque cuando vamos a las Escrituras, ningún hombre, ninguna persona que entra en el reino, que abraza la fe del Evangelio, que entra por la vía de la salvación, de la redención, del sacrificio de la cruz, va a experimentar lo sobrenatural de hoy para mañana. Las malas interpretaciones, las malas exégesis hermenéuticas que se han hecho de muchos pasajes bíblicos es lo que ha creado esta expectativa falsa de que porque ya yo me arrepentí hoy, ya yo mañana Dios me está usando en estas dimensiones de unción, de gloria y de presencia. Pero cuando vamos a las Escrituras, la Biblia nos enseña de que usted puede tener la más gloriosa de las conversiones, pero de ahí al nivel de servicio donde Dios a través de ti empieza a expresar su unción, su gloria, empiezan a ocurrir milagros, señales, sanidades, vienen esas revelaciones extraordinarias de que los cielos se abren, y desde el nivel de la conversión al nivel que los cielos se abren y comenzamos a ver ángeles, comenzamos a ver demonios, comenzamos a escuchar la voz de Dios más audible, más tangible, hay procesos, se pasa un proceso. Y conforme al llamado del apóstol Pablo, cuando vamos al capítulo 22 del libro de los Hechos, yo escribí aquí, antes de entrar en acción, tiene que haber limpieza. Y cuando vamos al capítulo 22 del libro de los Hechos, Hechos 22, verso 16, allí le dice Ananías, allí el Señor le dice allí a través del profeta Ananías, a Pablo le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, número 1, ¿por qué te detienes? Segundo punto, levántate y bautízate y lava tus pecados. Es decir, que aunque aceptamos a Cristo, aunque somos salvados ya, aunque el Espíritu Santo viene a morar a mi vida, yo necesito un proceso de limpieza.
Ya esto es un trato del Espíritu Santo con mi vida personal, con tu vida personal. A través de la oración constante, a través de una vida de oración, a través de la vigilia, a través del ayuno y a través de la lectura de las Escrituras. Yo, entre más leo las Escrituras, el Espíritu Santo comienza a revelarme a través de las Escrituras hasta dónde la profundidad y alcance del pecado en mi vida. Y esto produce en mí convicción de pecado, produce en mí arrepentimiento, produce salvación y produce vida nueva. Ahora, cuando vamos al pasaje del profeta Isaías, aquí lo vamos a ver también, cuando el contexto en el que Dios llama a Isaías, el Espíritu Santo me revela que ya hacía tiempo que Dios estaba llamando a quien enviaré por Israel. Pero en Israel no se encontraba un hombre, una mujer, en condiciones de responder al llamado de ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Isaías tiene esta visión, por la gracia y la misericordia de Dios. Dios le da una visión a Isaías de su majestad, de su santidad. Y en el capítulo 6, versículos 5 y 6 y 7 de Isaías, cuando Isaías tiene aquella visión, aquella revelación de la majestad, de la santidad de Dios, esto produce en Isaías una convicción de pecado. Y esta convicción de pecado, ay de mí que soy pecador, ¿qué produce en Isaías? Que Isaías, al clamar, al reconocer esta condición, de su condición espiritual internamente hablando, como dicen las Escrituras, que un querubín voló hacia allí, fue hasta donde estaba Isaías y tocó su labio y le dijo: aquí he quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Entonces tenemos que saber lo que estamos enseñando. Tenemos que, uno de los principios centrales de los nuevos líderes o futuros líderes que queremos formar en nuestras iglesias locales, tenemos que entrarlo por esta puerta estrecha, la puerta del arrepentimiento, la puerta de la convicción de pecado. Sí, aceptarte a Cristo. Tu conversión ha sido muy milagrosa, pero tú tienes áreas en tu vida, quedan áreas enraizadas, han habido heridas. Quizá tú vienes de un pacto de brujería, de hechicería, de Satanás, donde ahí han habido raíces profundas y hay que trabajar en base a eso. Es lo que enseñan las Escrituras. Ahora, ya Isaías fue santificado, ya Isaías fue perdonado. Entonces es cuando Isaías es limpiado, cuando Isaías es santificado, entonces cuando él escucha la voz de Dios, que está diciendo: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Entonces cuando Dios lo comisiona. Ahora, ya Pablo e Isaías fueron bautizados, fueron limpiados, fueron perdonados. Ahora, Dios lo está comisionando. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese llamado? ¿Cuál es el propósito del ministerio apostólico, evangelístico, pastoral, profético, del tipo que sea? La iglesia hoy está llena de 20.000 propósitos. La iglesia está llena de tantos propósitos empresariales. Pero yo quiero hablarte de los propósitos bíblicos, por lo que Dios allí le dice al apóstol Pablo. Y cuando vamos al libro de los Hechos, después que ya Pablo recibe esa exhortación: levántate, bautízate y lava tu pecado. Entonces, ya Pablo está listo para la acción. Ya fue limpiado, ya fue santificado, ya el Espíritu Santo lo procesó. Ahora Pablo comienza, ya está listo para salir a la misión. Ahora, ¿cuál es el propósito del ministerio apostólico de Pablo? Pedir siembra, pedir riqueza, comprarse avión, comprarse carro, carterear el bolsillo a la gente, saquear a la gente, todos estos inventos extraños. No, cuando vamos a las Escrituras, Dios le da una misión específica al apóstol Pablo y le dice en el versículo 14, dice el profeta, le dice a Ananías: y él dijo: el Dios de nuestros padres que ha escogido, número uno, para que conozca su voluntad. Entonces, Dios llama, primero que todo, llama al apóstol Pablo para que Pablo conozca la voluntad del Padre para con su vida y para con su ministerio. Yo te estoy hablando de los propósitos bíblicos, no te estoy hablando de los inventos. Yo no te estoy hablando de los inventos del hombre. Yo te estoy hablando de lo que la Biblia dice que son los propósitos para el hombre o mujer al que el Señor llama al ministerio. Número uno, para que Pablo conociera su voluntad. ¿Por qué Pablo necesitaba conocer la voluntad del Padre? Porque ya, acuérdense que Pablo era legalista. Pablo venía del sistema fariseo. Pablo venía de la esclavitud del sistema religioso, donde operaba la voluntad humana, operaban los programas y la fórmula. Ahora Pablo tiene que renunciar a la fórmula, Pablo tiene que renunciar a los programas humanos, Pablo tiene que renunciar a las estructuras de estas instituciones centralizadas
Y Pablo tiene que abandonarse a lo que Dios le va a revelar a través del Espíritu Santo y de su palabra, que es la voluntad de él para su ministerio. Número 2, Pablo le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Número 2, uno de los propósitos de Dios era que Pablo tuviera una visión, una vislumbre, una revelación de ¿quién? De Cristo. Porque para predicar a Cristo tenemos que tener una visión, una revelación de Cristo. Hoy lo que está pasando hoy en muchos de estos ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorales, que hablamos de institución porque nosotros no estamos teniendo una visión del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. La visión que estamos teniendo es la visión institucional, denominacional, y como la visión lo que estamos viendo es institución, denominación, religión. Eso es lo que hablamos, eso es lo que expresamos. Pero Dios lo dijo a Pablo para que veas al justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Por eso que Pablo enseguida sale a predicar a quién, a Cristo. Porque nadie le fue más fiel a Cristo después de Jesús. Nadie le fue más fiel a Cristo que Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo una visión que marcó su vida. Pablo era fiel. Pablo sabía que Cristo era el mensaje central de su vida. ¿Cómo yo puedo predicar a Cristo donde quiera que vaya, desde el púlpito, donde quiera que vaya, por las redes sociales? Cuando yo cuando yo tengo una visión, una revelación del justo, del Hijo de Dios, del Mesías, del Cristo, exaltado. Tercer propósito, escuchen, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, número 1, para que conozcas su voluntad. Propósito número 1, para que conozcas su voluntad. Propósito número 2, para que conozcas al justo. Y propósito número 3, para que oigas la voz de su boca. Es decir, que toda la estructura del liderazgo, del ministerio del apóstol Pablo, iba a ser diseñada, iba a ser orientada, iba a ser guiada a través del Espíritu Santo, a través de la boca, de lo que ya Dios estaba revelando en las Escrituras. No me ha de extrañar que estos hombres tuvieron tanto éxito en sus ministerios personales. Tristemente nosotros hemos desbancado la voz de Dios a través de su palabra y hemos establecido las estructuras de estos sistemas de religiones centralizados, de reglamento, de política, de normas, de mil cosas extrañas, pero que no tienen que ver con la voz de Dios, sino que es la voz del hombre. Ahora, verso 15, porque será testigo suyo. Otro de los propósitos del ministerio, del llamado al ministerio, porque seremos testigos de quién, de él. No seremos testigos de ninguna denominación ni institución religiosa. Seremos testigos del Cristo de la gloria y seremos testigos del reino. Porque vamos a testificar de quién, vamos a hablar de quién, de Jesús. Es triste que hablamos más de los programas, hablamos más de doctrina, pero qué poco se habla de Cristo. Cuando Cristo debe ser el mensaje central del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Aquí no hay diferencia. Donde quiera que haya un hombre enseñando, tiene que enseñar a quién, a Cristo. Porque será testigo suyo a todos los hombres. Y aquí viene algo relevante. De lo que has visto y oído. Vuelvo a repetirte. Esto es algo tremendo. Será testigo suyo a todos los hombres. Ahora viene esto es mortal. De lo que has visto y oído. Entonces, ahora yo lanzo esta pregunta. La causa de este tipo de propósito, la causa de este tipo de enseñanza bíblica, tiene que ver con que si Pablo podía hablar. ¿Por qué? Porque Pablo pudo ver al justo. Pablo tuvo un encuentro con Dios. Pablo conoció a Cristo. Fue tocado por esa gloria excelsa, esa gloria manifiesta. Pablo pudo ver al Señor Jesús. Él pudo ver al justo. Y ojo con esto. Para que sea testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo no iba a ser testigo, Pablo no iba a testificar de programa, de reglamento, de norma, de invento.
Pablo iba a dar testimonio de lo que él había visto, de su experiencia con él. Pablo iba a testificar de esas experiencias gloriosas y constantes que Dios le estaba revelando. Porque Pablo era un hombre de búsqueda, Pablo era un hombre de oración, Pablo era un hombre que se sumergía. Tristemente, hoy hay miles de ministros que hablan de mil inventos, pero no pueden hablar de una experiencia personal con el Cristo de la gloria porque no lo han visto, no lo conocen. Conocen las Escrituras, pero no conocen al Dios que inspiró las Escrituras. Y lo que produce transformación, lo que produce cambio, lo que trae avivamiento, lo que trae despertamiento espiritual, lo que trae revolución espiritual en todo el sentido de la iglesia, tiene que ver con que yo testifique de lo que estoy viendo, no de lo que otros han visto. Y hablamos más de lo que han visto otros que de lo que nosotros estamos viendo. Cuando vamos al capítulo 26 del libro de los Hechos, dice la Biblia, 26:15, dice: yo entonces dije, ¿quién era el Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ven cómo en el versículo capítulo 26 Pablo vuelve a repetir, dándole un testimonio allí a aquella persona que le estaban demandando razón de ser de su fe. Y Pablo le vuelve a repetirlo, el versículo 22, que él tenía que ser testigo de lo que él había visto y oído. Ver en el mundo espiritual y oír en el mundo espiritual. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de inventos emocionales. Aquí la Biblia está hablando de que los ministros del Evangelio necesitamos ver con los ojos del corazón y oír con los oídos del Espíritu. Y lo que se ve y se oye con los ojos y los oídos del Espíritu tiene que ver con las Escrituras, no con los inventos, programas, fórmulas, diseños, estructuras de hombres. Ahora sigue diciendo Lucas: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, a Pablo se le había dicho que no solamente ese encontronazo que él tuvo ahí, esa experiencia gloriosa, sino que Dios se le iba a seguir revelando al apóstol Pablo. Y aquí hay un punto. Hoy la iglesia está escasa de revelaciones de lo sobrenatural. La iglesia está escasa de visión, de discernimiento de lo sobrenatural. La iglesia está llena de información y de diseño y de cosas humanas, pero está vacía de revelaciones, iluminación, visión, discernimiento del mundo espiritual. Ahora, cuando Dios revela a una persona, cuando Dios salva a una persona, desde ese mismo instante el Espíritu Santo comienza a revelarle a esa persona. En dependencia de cómo nosotros nos tomemos nuestra relación con fundamentos, responsabilidad y seriedad, en dependencia de cómo profundicemos en nuestra vida de oración, de consagración, de dedicación hacia Dios, de separación del mundo y del pecado, Dios se sigue revelando más y más y más. La intención de Dios es que en el momento que Él comienza a revelar la salvación, junto con la salvación se desencadenan unas series, cualquier cantidad de iluminaciones, revelaciones, visiones y discernimiento espiritual. Que no esté aconteciendo no quiere decir que ese propósito eterno haya cambiado. Nosotros lo estamos estorbando. ¿Por qué? Porque aprendí en estos días de que el Espíritu Santo oye, pero también Él identifica y luego Él atiende. En otras palabras, yo puedo clamar a Dios. Él me está oyendo. Ahora, Él va a identificar si el que lo está llamando es un hombre natural, carnal, o es un hombre espiritual. Y Él se revela. Él acude al hombre espiritual. Él no acude al carnal. Mucha gente está clamando al cielo y el Espíritu Santo lo está oyendo. Ahora, ¿por qué no acude a mucha gente que están clamando? Porque simplemente viven y operan en la carne. Ojo con esto. El Espíritu Santo me enseñaba algo. Yo escucho, yo identifico y luego, ¿qué cosa? Yo me revelo, yo acudo a esa persona que me está llamando. Cuando es una persona que ha puesto a Cristo en el centro de su vida, cuando es una persona que va a glorificar a Cristo. Porque muchas veces hay ausencia de lo sobrenatural.
Porque si se manifestara lo sobrenatural, no iríamos para el infierno porque le robaríamos la gloria al Señor. Ahora, ojo con esto. Versículo 14. Propósito, otro propósito, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Número 1. Ojo con esto, ojo con esto. Número 1. La función de nosotros como ministros y como iglesia es abrir los ojos de lo que está en oscuridad, lo que está en cielo. Número 2. Cuando el inconverso, cuando el perdido, se le abren los ojos del Espíritu, entra en el proceso de una conversión genuina. Hay una falsificación de salvación hoy en la iglesia. Hoy se convierten en una campaña y aceptan al Señor 1000 personas. A la semana solamente quedan 2 personas. ¿Qué pasó? Conversiones emocionales. ¿Por qué? Porque los que fueron allí no se le abrieron los ojos del Espíritu, sino que quizá le abrieron los ojos de las emociones. Pero dice, por lo que describe el médico Lucas, que uno de los propósitos del ministerio es que nosotros como ministro del Evangelio, para que le abramos sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, tenemos que pasarle una revisión a las supuestas conversiones de muchos de nuestros miembros. ¿Por qué motivo? Porque la gente dice que acepta a Cristo, pero sigue viviendo bajo su condición putrefacta y pecaminosa. Siguen en los mismos placeres mundanos, siguen en la misma manera de vivir que entraron a la iglesia. No hay ningún tipo de transformación. Y lo que revela aquí las Escrituras no tiene que ver con eso. Cuando hay una conversión genuina, cuando es el Espíritu Santo a través de mi persona, a través de un hombre, de una mujer, que salva a un pecador, se le abren los ojos y esto trae luz al alma, al corazón de este pecador, produce una conversión genuina, lo saca, se lo arrebata al reino de la tiniebla y lo introduce en el reino de la luz de Dios. Por eso que el apóstol Pablo predicaba como predicaba y enseñaba, hablaba claro. ¿Por qué? Porque él no quería falsas conversiones como las que están aconteciendo hoy en muchas de nuestras iglesias. Cuando una persona dice que acepta a Cristo, si fue una conversión genuina, automáticamente comienzan a haber cambios, comienza a renunciar, comienza a soltar, comienza a botar muchas cosas. Hoy la gente viene a la iglesia, pero siguen empantanados en la misma manera en la que siempre vivieron. Pasa un mes, pasa un año, pasan 2, pasan 4, 5, 10 años y no hay cambio. Entonces, tenemos que entender de que esa conversión no ha sido una conversión genuina. Ahí no se abrieron los ojos del corazón, ahí no se abrieron los ojos del Espíritu. Y al no abrirse los ojos del Espíritu, no puede haber conversión. Y al no haber conversión, esa persona no es sacada de las tinieblas, sino que sigue permaneciendo en la tiniebla, pero profesa ser creyente. Por eso que dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Fue a la iglesia, tiene Biblia, ora, predica, habla, canta, brinca, pero no deja de ser diablo. Ojo con eso. Y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Otro de los propósitos que tiene el Evangelio con el ministro del Evangelio es que a través de nosotros Dios le concede el perdón de pecados a la persona que está en el mundo. Nosotros no somos católicos, nosotros no somos padres, en el sentido que lo hacen ellos. Pero lo que dice aquí las Escrituras, que dice la Biblia, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, la Biblia habla de una herencia, la Biblia habla del perdón de pecados. Entonces, cuando yo predico un mensaje cristocéntrico, cuando el centro de mi prédica, de mi sermón, es el Evangelio del Reino, es Jesús, es el Verbo, es la palabra, y ese Evangelio empoderado por el Espíritu Santo llega al pecador, a la persona con la que estoy compartiendo, y esa persona abre su corazón al Evangelio, hay una conversión genuina. ¿Por qué? Porque yo no le estoy hablando de un Evangelio que le va a resolver el problema. Le estoy hablando de un Evangelio que le está revelando su condición putrefacta. Esa persona es confrontada por la palabra, empoderada por el Espíritu Santo,
se desata una convicción de pecado, se desata un arrepentimiento y esa persona entra a la salvación. Automáticamente esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi mayor deseo, Andrés, pastor misionero de la Iglesia Bíblica del Evangelio del Reino. Shalom.